como dijo el doctor Herlis, estamos dando ya estos cursos un buen tiempo, casi año y medio que trabajamos en forma virtual, sobre todo con lo que son Poder Judicial de las distintas zonas del país. Mi nombre es Rosario de Calderón, soy terapeuta de profesión y coach de profesión, ¿no? Con experiencia como coach aproximadamente unos casi 20 años, ¿no? Ahora tenemos el gusto de trabajar con ustedes. Este tipo de talleres, por favor, es de ida y vuelta. Necesitamos la participación de ustedes para que el taller llegue a ser agradable y se llegue a entender y lleguemos realmente a compartir entre todos. Es una retroalimentación que dan ustedes y que damos nosotros. Sí, con esto creo que ya empezamos. Alan, ¿no nos escuchas? Tú me escuchas bien, Herlis, ¿verdad? Sí, al parecer ese es el problema en tu dispositivo. A ver, si es primera vez que usas la plataforma Zoom, tienes que apretar justamente en el lado inferior izquierdo. Hay un micro en el cual apretas la opción escuchar el audio a través de este dispositivo, si no me equivoco. Uy, pero si no me escuchas, por la forma lo digo. Ya, sí, soluciona el problema, vamos a ponerlo. El audio está bien. En tu dispositivo. Ya está. Ok. Sí. El resto, si nos logran escuchar bien, ¿no? Si no, alguien que nos diga para ver si son problemas técnicos de parte nuestra. Mm. ¿Nos escuchan bien, señores? Sí, se escucha bien. Ya. Perfecto. Ok. Gracias, Antonio. Ok. Como bien señaló Rosario, la temática del trabajo, como nosotros sabemos, manejando estas clases vía virtual, como antes también lo hacíamos de forma presencial, es ida y vuelta, ¿no? Necesitamos su participación activa, la misma que nos va a ayudar a tener también las calificaciones para hacer nuestro informe y a la vez también nos ayuda a desarrollar la clase de una forma más ágil, de tal forma que Rosario y yo no hagamos un monólogo pues, de una forma y entender también y saber, ¿no? También la realidad de ustedes que trabajan en el Poder Judicial, ¿no? De realidad, de lo que enfrentan día a día y las dudas y experiencias que nos puedan brindar. Mientras comparto las diapositivas, vamos a comenzar, ¿sí, Rosario? Sí, Ya, perfecto. Adelante. ok. Vamos a comenzar y queremos conocerlos un poco. Ya nos hemos presentado Rosario y yo, y queremos conocerlos un poco, saber quiénes son, en qué área trabajan. Tenemos personal de resguardo, según la lista que nos han alcanzado. Tenemos personal administrativo, tenemos personal de asistente de recepción, custodia y vigilancia. Sí, si no me equivoco, es nuestro público del día de hoy. Tenemos 26 inscritos, pero parece que por el día de hoy vamos a estar con 10 a 11. Vamos viendo también quién se van integrando durante la tarde, ¿no? Bueno, queremos conocerlos un poco, ¿no? Muy A ver, bien. Rosario, si me apoyas. Entonces, sí. Entonces, voy a empezar a llamar a algunos de ustedes, por favor, para que estén atentos, porque no han puesto su asistencia y como están con nombres de, ya sea del celular o quizá otros nombres en el mismo, poder saber quiénes son, en qué área trabajan y nos hablen un poco de realmente de lo que hacen, ¿sí? Muy bien. Redmi, buenas tardes. Redmi. ¿Quién está con el nombre de Xperia L1? Señores, no olviden que esto es una calificación, es un curso calificado con una evaluación al final y la participación se lleva el 60% de la nota.
ya que este curso, como les he dicho, es uno de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, a estas tres personas, Redmi, Fabio Félix y quien estaba con Xperia, les voy a agradecer que se identifiquen para que podamos tener su asistencia y vayamos en un orden. Fabio, adelante. Muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás, tardes. Fabio? Por Buenas favor, tardes. ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Juan Anders Félix Landeo. La cuenta donde he ingresado es la cuenta de mi hijo, puesto que se me ha dificultado ingresar con mi correo personal. Y No hay bueno, ningún, no te preocupes, Juan. A mí lo que me interesa es identificarte justamente para no tener problemas. Muy bien, cuéntanos, Juan, en qué área trabajas, qué es lo que haces. bueno, yo correspondo a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y laboro en el área de custodia, resguardo y vigilancia, el cual tiene multifunciones como orientación a los usuarios con respecto a los servicios que ellos requieren, como información de dónde se encuentran las oficinas, información de dónde se encuentran algunos trabajadores, como toda área de seguridad, control de bioseguridad de los trabajadores, ingreso y salida, y entre otras. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. No hay de Juan, qué. una consultita. Durante tu experiencia en el área que trabajas, ¿has tenido la oportunidad de tratar a personas con discapacidad? Claro, por supuesto. Entre personas con discapacidades físicas y personas adultas mayores, digamos, con el acceso a las oficinas en algún momento antes de la pandemia, que se encuentran en pisos altos, donde no se cuenta con accesos necesarios para este tipo de personas, ¿no? Como fueran rampas, incluso ascensores, incluso apoyos en las escaleras. Entonces es muy difícil poder llegar a ellos con el servicio que se requiere. Claro. Ok, gracias, gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. Rosario, sí, te dejo. Bien, Siguiente. excelente aporte. Muy bien, seguimos entonces. Alguien que desee participar, no hay ningún problema, pueden levantar la mano que tenemos aquí en el Zoom para su participación. Llamé a Fabio Félix hace un momento. Ah, no, perdón, eres tú, Juan, ok. Juana. Juana, buenas tardes. Juana Montes. Buenas tardes. Yo laboro en el Poder Judicial, Mesa de Partes del Poder Judicial de Huamanga. Mi trabajo es recepción de escritos, atención al usuario, orientación. Ese es mi trabajo, el que hago. Excelente, Juana. ¿Y tú has tenido la oportunidad de poder atender a personas con discapacidad? Sí. Por el mismo hecho de trabajar en mesa de partes, yo tengo contacto con todas las personas discapacitadas, personas ancianas. Sí. Excelente. Dime una cosita más. Dentro de esta atención, ¿cuál ha sido la que más se te ha dificultado? ¿Cuál ha sido la más difícil de atender? La dificultad, a las personas ancianas que hay que tener mucha paciencia, explicarles, nuevamente explicarles, hasta hacerles entender, porque el anciano, por su misma edad, es muy difícil de hacerles entender. Yo doy información de el estado de los procesos y tengo que explicarles paso a paso cómo es, y no entienden y nuevamente tengo que explicar. Hasta he tenido muchas satisfacciones en eso, en hacerles entender, y me siento bien. Qué bueno, Juana. Sí, es muy satisfactorio cuando Sí, uno realmente trata y trata, ¿no? A veces es un poco difícil la comunicación, pero
Sí, da mucho gusto después el gracias que te dan, ¿no? Sí, Gracias, sí, sí. señorita. Exacto, sí. Gracias, Juana. Ujú. Muy bien, una persona más y arrancamos, ¿ok? ¿Alguien que quiera participar? ¿Solo? Bien, entonces seguimos llamando. A ver, Walter Hugo Morales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿Me oye? Walter, ¿cuál es tu Sí, área de trabajo? ¿Qué experiencias has tenido? yo trabajo al costado de Juana Montes. Ah, mira. Y Son sí, sí, vecinos de trabajo son. somos trabajadores del Poder Judicial acá en Ayacucho. Y lo que ella menciona es muy cierto, pues, ¿no? Hay que tener muchísima paciencia, ¿no? A las personas con discapacidad. Hay personas a veces que no pueden transportarse, se apoyan en sus familiares y respecto a ellos, hacerles entender y un poco como que a veces no entiende y su genio cambia de ellos, ¿no? Entonces hay que tenerle mucha paciencia, como dice Juana. Esa es una de mis experiencias que tengo. Así es. Gracias por compartir tu experiencia. Es muy importante la labor que cada uno de ustedes desempeña. Como les comenté, yo también, aparte de coach, soy abogado, ¿no? Muchas veces sí he visitado el Poder Judicial. Es más, un tiempo he trabajado, hice mi CESIGRA hace años atrás en el Poder Judicial acá en la ciudad de Arequipa. Eh, Este Poder Judicial de la ciudad de Arequipa, por ejemplo, no conozco el de su ciudad, pero poco a poco implementando accesos como rampas, ascensores que facilitan, ¿no? El desplazamiento de las personas con discapacidad, ¿no? Es importante, ¿no? Porque a veces no cuentan la infraestructura de nuestras sedes, no cuentan con un acceso que permita, ¿no? El desplazamiento normal, ¿no? Pero a veces nosotros también como personal de resguardo, tratamos de sopesar, ¿no? Esa eficiencia estructural, ¿no? Con esta actitud, ¿no? Eso es importante. Sí, Rosario, ¿estamos ahí? Sí. Así es, sí. Ok. Muy bien, empezamos entonces con nuestro taller del día de hoy. Vamos a trabajar en lo que es enfoque de género, enfoque intercultural, enfoque de interseccionalidad, enfoque de derechos humanos, enfoque de discapacidad, ajustes razonables y accesibilidad. Si hay alguna pregunta, les vuelvo a repetir, no tengan temor en levantar la mano o en intervenir. No hay ningún inconveniente. Si algo queda en el aire o quieren acotar de repente dentro de su experiencia, tienen algo importante, es bienvenido. Así es. Toda intervención ayuda y contribuye al resultado final, que es llevarnos saberes y e irnos de este curso, que dura toda la semana, preparados, ¿no? Ante cualquier circunstancia de atención a personas con discapacidad, ¿no? Bueno, vamos a iniciar el curso, como bien Rosario nos indicó. Vamos a ver hoy día un marco conceptual del cual nos va a ayudar a entender un poco más los términos que podemos emplear durante esta semana. Te dejo, Rosario, en el audio. Gracias. Muy bien, vamos a hablar de lo que es el enfoque de género. Acá en nuestra diapositiva tenemos un pequeño concepto, ¿no? De lo que es enfoque de género y nos dice que es la evidencia la desigualdad sociales, asimétricas entre hombres y mujeres. Siempre que nosotros hablábamos de género y de sexo, normalmente hablamos de sexo de hombres y mujeres, pero cuando hablamos de género, entonces ya hablamos también del género que cada persona va adquiriendo o desea tener, ¿no? En esta época que estamos tan amplios a los distintos comportamientos, a las distintas formas de vivir
de querer. Y bueno, entonces nosotros tenemos que aclarar esto hablando de género. Ahora, antes habían muchas desigualdades entre hombre y mujer. Habían trabajos que eran exclusivamente para varones y otros que eran exclusivamente para mujeres, ¿no? Por ejemplo, el ser secretaria, no se iba a pensar en ser secretario, sino en ser secretaria. Era un trabajo para la mujer. Sin embargo, hoy en día vemos que hay secretarios y hay secretarias. Vemos que hay personal de vigilancia masculina y personal de vigilancia femenina. Y vemos que estas desigualdades van cambiando. Cada vez nos empatamos más y vemos que ya el trabajo de cualquiera de los dos que estaba designado ahora es para ambos, porque somos iguales. Ahora, cuando nosotros hablamos de personas con discapacidad, también están incluidas en todas las labores que desempeñamos. Sí, hay algunas actividades que una persona con discapacidad no podrá desarrollar, pero sí hay otros ámbitos laborales, ¿no? Antes se pensaba, esta persona ya tiene discapacidad y bueno, ya, qué pena, o sea, ya está jubilada, ya no va a poder hacer más nada. Ahora no. Ahora la ley inclusive incluye a las personas con discapacidad como un porcentaje dentro de las oficinas estatales y privadas, ¿no? Así como a las mujeres, que cada vez también vamos ganando un terreno en este ámbito. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es el enfoque de género, vamos a hablar de lo que es el rol de cada uno, los comportamientos, los atributos, las jerarquías, de manera que no sea excluyente ni por hombres ni mujeres, ¿no? No se puede excluir a nadie, ¿correcto? A diferencia insisto, de lo que sucedía antes, que porque eres mujer, que mira, que puedes salir embarazada, no, que este cargo mejor no para ti. Ahora no. La ley ampara a las mujeres y a las personas con discapacidad para no ser excluidas de ningún puesto de trabajo. Siguiente. Así es, y lo importante de esto es justamente ofrecerles a las mujeres la oportunidad de ser independientes económicamente, lograr en su vida sus ambiciones, sus sueños, ¿no? Es la importancia justamente la importancia de que ellas puedan acceder de igual forma al trabajo, ¿no? Vamos a ver un video, un poco lento en mi internet, y me dices por favor si se escucha, y regresamos, ¿no? Con un video, un breve comentario. ¿Y tú, sabes qué es la interculturalidad? La interculturalidad es la interacción entre culturas. Es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la igualdad. Es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la integración y convivencia armónica entre ellas. Cada ser humano es transmisor de su cultura, la cual se expresa como parte de su identidad. La interculturalidad en el Perú. El Perú es el tercer país con mayor población indígena, siendo superado por Bolivia y Guatemala. Existen 55 pueblos indígenas u originarios, 51 de ellos asentados en la Amazonía y 4 en la región andina. Se tienen aproximadamente 47 lenguas indígenas u originarias que son habladas por casi 4 millones de personas mayores de 5 años. El mapa geoétnico de presencia concentrada de la población afroperuana en el territorio nacional indica presencia concentrada de población afroperuana en 9 regiones de la costa del país. El Perú ha tenido avances en materia de interculturalidad e inclusión de los pueblos indígenas y la población afroperuana. Pero todavía
es una difícil tarea que marca el inicio de un largo camino por recorrer. A continuación presentaremos algunas medidas que ha tomado el Estado. La educación intercultural bilingüe. Esta política educativa es fundamental para poner fin a la exclusión que viven más de 1 millón de niños y niñas que tienen como lengua materna una de las 4 lenguas andinas o 43 amazónicas habladas en el Perú. Ser bilingüe permite un incremento de la habilidad memorística y cognitiva, favorece el pensamiento divergente, las capacidades de adaptación, de realizar varias tareas a la vez y aprender una tercera lengua. En el aspecto salud, se ha implementado la norma técnica sobre atención del parto vertical con adecuación intercultural. Esto implica que los médicos tengan una formación basada en el parto vertical, por lo que van a tener que adaptarse a la realidad e interculturalidad del país. Esto es importante, ya que es necesario respetar la decisión de las mujeres de las zonas rurales que prefieren dar a luz de forma vertical, siguiendo sus costumbres. Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana. Contiene acciones orientadas a reafirmar los derechos de esta población a la educación, salud, trabajo, igualdad y no discriminación, entre otros. Se busca luchar frontalmente con el racismo y cualquier otra manifestación de discriminación que lamentablemente aún los afecta en su vida cotidiana. Este plan permitirá que las personas afroperuanas se autoidentifiquen como tales y que el Estado cuente con información estadística actualizada sobre cuántos afrodescendientes residen en nuestro país. Negra. ¿Qué desafíos tiene la interculturalidad en el Perú? A lo largo de la historia del Perú, la ausencia de respuesta a la diversidad cultural ha generado graves problemas de desigualdad, discriminación, estigmatización y exclusión. Según el Ministerio de Cultura, la discriminación racial en el Perú nos muestra las siguientes cifras. Más de 1 millón de peruanos han sufrido discriminación. Además, 81% de los encuestados indica que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada. También, el 79% de la población dice que el Perú es un país racista. Como las cifras evidencian, nos encontramos inmersos en una sociedad cuya práctica cotidiana se entremezcla con actos de discriminación étnicos raciales. Los motivos de discriminación: 35% por rasgos faciales y físicos, 29% por el color de piel, 16% lugar de procedencia, 13% por las costumbres. Tipos de discriminación: 58% por agresión verbal, frases, bromas e insultos, 36% por trato de diferenciado o despectivo, 4% agresión física. Algunas estrategias para fomentar la interculturalidad. Deben implementar servicios adecuados a las particularidades culturales de una ciudadanía diversa, generar políticas, programas y servicios que garanticen los derechos de los pueblos indígenas y la población afroperuana. Conocer nuestros orígenes y el de otras culturas, su comida, sus danzas, sus tradiciones, sus creencias, su lengua materna. Integrarnos a las fiestas y celebraciones representativas, ya que conocer es el primer paso para valorar, para construir una identidad propia y fortalecer lo positivo de una cultura. Promover y favorecer dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Rechazar cualquier acto discriminatorio y violento, así como mostrar un apoyo solidario con la persona agredida y orientarla a denunciar. El Perú es un país que posee una pluriculturalidad, ya que en él existen varias culturas que se distinguen unas de otras. Pero esto no significa que seamos indiferentes entre nosotros. Por eso, las acciones de empatía, solidaridad, respeto y en redes deben resaltar más cuando se hable del Perú, generando la aplicación de la interculturalidad para la unión de nuestra patria. La diversidad es igualdad.
Así es. Bueno, Redmi, estás con la mano levantada. ¿Quieres hacer una intervención? Adelante, Redmi. No, nada, disculpe. Ok, no hay problema. Redmi, una preguntita. ¿Cuál es tu nombre completo para poner tu asistencia? Ah, disculpe, Jorge Luis Ramírez Quispe. Ya, Soy Jorge de Luis. Puquio. Gracias. Gracias, Jorge Luis. Ya, no había fijado que nos habíamos pasado una diapositiva. Bueno, ya. Ahí te retornamos porque hay otro video que necesito que vean. Pero voy a hacer un comentario justamente del video, ¿no? La importancia de ser un país intercultural como es el Perú, ¿no? Tenemos 3 regiones, acá en Perú tenemos un montón de culturas, tenemos un montón de razas, ¿no? Incluso no solamente oriundas, ¿no? O primogénicas, originarias de acá, ¿no? Tenemos gente afroamericana, tenemos gente que es de China, de verdad, de todo lado, ¿no? Y lo importante de conocer sus culturas, lo importante de conocer algún tipo de costumbre que puedan tener, algún tipo de hábito, ¿no? Que nos contribuya a enriquecernos como humanos y como ciudadanos, ¿no? Es la importancia, ¿no? De que estas diferencias sean ricas en conocimiento, sea gastronómico, religiosa, cualquiera, ¿no? Y no generes una diferencia justamente de índole racial o discriminatoria, ¿no? Todos tenemos algo que aprender. Ahora por ejemplo, en este año que hemos estado trabajando vía Zoom con Rosario, hemos tenido la facilidad de conocer Ancash sin ir a Ancash, ¿no? Personas de Ancash sin ir a Ancash, Puno sin ir a Puno, Lima incluso sin ir a Lima, ¿no? Ayacucho sin ir a Ayacucho, ¿no? Y es la importancia, ¿no? De que ante esta adversidad de la pandemia se sigue trabajando de una forma que nos enriquece los conocimientos, de forma de los conocimientos de cada de esas regiones, ¿no? El video justamente que me he dado cuenta que nos hemos pasado va hilado al primer tema, que es enfoque de género. Lo vamos a pasar porque es importante y hacemos un breve comentario. La diferencia sexual se ha traducido siempre en desigualdad social. Por eso, al hablar de igualdad entre los sexos, nos estamos refiriendo al problema de la desigualdad de las mujeres en relación con los hombres. Existe gran complejidad en la utilización de los conceptos de igualdad y diferencia en relación con las mujeres y los hombres, pues las personas somos iguales en tanto seres humanos y diferentes en tanto sexos. La diferencia se produce sola, la igualdad hay que construirla. El sexo y el género no son lo mismo. Es necesario realizar una distinción entre los dos términos que suelen usarse muchas veces como sinónimos, pero que tienen significados distintos. El sexo se refiere a las diferencias biológicas, órganos sexuales, función reproductora, hormonas, etc. La división entre mujeres y hombres como un rasgo biológico y diferencia en relación con las mujeres y los hombres, pues las personas somos iguales en tanto seres humanos y diferentes en tanto sexos. La diferencia se produce sola, la igualdad hay que construirla. El sexo y el género no son lo mismo. Es necesario realizar una distinción entre los dos términos que suelen usarse muchas veces como sinónimos, pero que tienen significados distintos. El sexo se refiere a las diferencias biológicas, órganos sexuales, función reproductora, hormonas, etc. La división entre mujeres y hombres como un rasgo biológico. El término género fue utilizado por primera vez para explicar un caso de psicología médica. En 1968, Robert Stoller realizó una investigación sobre casos de niñas y niños que en el momento de nacer no tenían definido el sexo.
se dio cuenta de que, si eran criados como niños, siendo biológicamente niñas, se comportaban como hombres y viceversa. A partir de entonces, Stoller utilizó el término género para referirse al comportamiento de hombres y mujeres, definiéndose como femenino y masculino. En los años 60 es cuando el concepto alcanza las dimensiones que hoy conocemos. Fueron las feministas norteamericanas quienes lo desarrollaron para insistir en la cualidad fundamentalmente social de las distinciones basadas en el sexo. Desde el movimiento feminista se acuña el concepto de género para analizar y explicar las relaciones de poder y subordinación entre los sexos. El género define lo que tradicionalmente se ha contemplado como propio de mujeres y hombres: actitudes, roles, capacidades, tendencias, valores e intereses. Con base en lo anterior, es posible definir los conceptos sexo y género. Sexo. Diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres y mujeres. Género. Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello, se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, adoptó el concepto de género, declarando que el género se refiere a los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre, asentados con base a su sexo, y dependen de un determinado contexto socioeconómico, político y cultural, y están afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia. El sistema sexo-género es una categoría de análisis que ha sido introducida en las ciencias sociales en los últimos años y que ha permitido cuestionar nuestros valores y creencias en las relaciones entre los sexos. El sistema sexo-género comprende el conjunto de las formas y patrones de relacionamiento social, prácticas asociadas a la vida cotidiana, símbolos, costumbres, identidades, vestimenta, creencias y argumentaciones, así como imperativos éticos que definen cuáles son las conductas masculinas y femeninas adecuadas. La diferenciación entre varones y mujeres, construida por las sociedades y sustentada en los sistemas de género, establece relaciones de poder y ámbitos preferenciales para cada grupo. Para las mujeres, el doméstico, y para los hombres, el público. Excelente. Este video entonces amplía un poco más lo que habíamos conversado, ¿no? Del enfoque de género, para ver la diferencia entre lo que era, lo que les dije, ¿no? Que definía lo que era el sexo, hombre-mujer, y lo que es el género, que lo define en masculino y femenino. Por eso es que ahora, con los cambios de actitudes en sí de hombres y mujeres, podemos decidir a qué género seguir, según las tareas que realizamos o cómo nos sentimos, ¿verdad? Porque hemos dicho que género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales. Entonces, nosotros no podemos tener ningún tipo de distinción respecto, ¿cómo se dice? Ningún tipo de discriminación de género, ¿sí? El género nos va a dar nuestra forma de pensar. Si yo no pienso como ustedes esperan, de repente muy mujer, por decirlo así, pero sí pienso con una mayor masculinidad, eso se tiene que respetar, porque ese es mi género, esa es la forma que tengo yo de pensar, ¿sí? Eso no me hace ni más mujer ni menos mujer, es simplemente el género. Adelante, Harles. Así es, y la importancia, por ejemplo, yo recuerdo durante la historia, la mujer ha sido un poco relegada, ¿no? En el aspecto incluso político. Antes no ellas, si no me recuerdo, no tenían derecho a voto. Ellas, en su educación, solo estudiaban, creo que aprendían a leer y escribir, y luego les enseñaban a cocinar, a coser, a hacer cosas de la casa, ¿no?
Entonces, se relegó bastante. O su papel simplemente era asignado al papel reproductivo y el papel del hombre era trabajar, traer dinero, mantener su hogar, ¿no? Eso ha sido una realidad que se ha visto reflejada, si hablamos del Perú, hace 40 años atrás, ¿no? Y que gracias a Dios se ha ido ya depurando esa desigualdad tan cortante, ¿no? Y esto ayuda a que la mujer pueda desarrollarse y pueda, incluso si no lo desea y no está en su plan de vida, no casarse, ¿no? Y no depender de un hombre en ningún sentido, ¿no? Es importante. No, y aún ahora hay sitios que todavía se maneja esto de hombre y mujer. Por eso es que existen colegios solo para señoritas y colegios solo para varones, porque aún en estos colegios de señoritas siguen enseñando a cómo atender al esposo y cómo atender a los bebés, que no está mal, no está mal, pero ahora nosotras buscamos ser profesionales, buscamos otro tipo de camino a seguir. Y como decía Harris, ya nuestro chip no está en que, bueno, soy mayor de edad, aprendo a cocinar, aprendo a lavar, a planchar y buscarme un marido que me mantenga, ¿no? Ser una buena esposa. Ahora las cosas han cambiado. Sin embargo, aún en algunos sitios se mantiene. Tenemos algunas universidades también que son solo para señoritas, no son mixtas aquí en el Perú. Pero esto, gracias a Dios, va cambiando con lo que nosotros hacemos, porque lo que tiene que cambiar es nuestra forma de pensar, tanto de hombres como mujeres. Tenemos que cambiar el chip. Todos somos iguales, todos. Ahora sí, Harris. Así es. Y ahora justamente, bueno, me adelanté la diapositiva porque no me di cuenta que había hecho doble clic, pero bueno. Pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre el enfoque intercultural, ¿no? Como bien les decía, en Perú tenemos una diversidad, ¿no? Somos incluso pluriculturales, diría yo, me atrevería a decir, ¿no? Tenemos tantas razas, tantas culturas, tradiciones, que es un país rico, ¿no? En este tipo de cosas que uno puede conocer, ¿no? Y como bien les decía hace poco, lo importante de esto es que no genere esta interculturalidad, discriminación, ¿no? Porque tú eres de tu piel color negra, o porque tú eres chino, o tú eres cholo, o tú eres indio, como suelen decir, ¿no? A veces en forma despectiva, ¿no? Y bueno, esto también, la ley ayuda, ¿no? En, en decir que eso es una prohibición, la discriminación está prohibida, ¿no? Y porque esto genera violencia, genera separación de grupos de ciudadanos, odio incluso, ¿no? Y es lo importante, ¿no? Lo importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Que somos, al fin y al cabo, todos somos personas y somos humanos. No importa nuestro color de piel, nuestra forma de vestir, nuestra religión, creencia o inclinación política, ¿no? Y eso nos ayuda a ser unas personas sensibles y respetuosas, ¿no? Rosario, ¿sí? ¿Querías decir algo, creo? Sí, por ejemplo, acá en el Perú es absurdo que haya tanta discriminación, porque el que no tiene de ingo tiene de mandingo, ¿no? Entonces, o sea, uno dice, yo soy muy blanquito, no, mis antepasados por ahí hay algún moreno, algún afroamericano, de repente hay alguien descendiente de japoneses, ¿no? Siempre hay alguien. Aquí en el Perú no tenemos una raza pura, como decían los alemanes, y creo que en ningún lugar del mundo, ¿no? ¿Qué nos va a diferenciar de los demás? Que nosotros siempre seamos personas correctas, siempre. Si esta persona estamos pues en un país maravilloso como es el Perú, si esta persona es diferente a mí, tengo mucho que aprender de ella, mucho. Entonces aprovechemos eso. Eso era todo, Harris, gracias. Ok, gracias a ti, Rosario. Ahora vamos a entrar a lo que es el enfoque de interseccionalidad. ¿Sí? Muy bien. Cambiando Perfecto. entonces al enfoque de interseccionalidad, ¿qué dice? Nos dice que reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia
se ve influida por factores e identidades como su etnia, ¿no? Lo que conversábamos ahorita, color, religión, opinión política o de otro tipo, que puede ser de origen nacional o social, de patrimonio, de estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de migrante o refugiada, edad o discapacidad, y en su caso incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres. Esto es muy simple y es lo que acabamos de conversar, ¿no? En este momento que Venezuela está pasando por una situación tan difícil como la que están viviendo, se ve que hay muchos venezolanos en el Perú, en todas las partes, en todos los departamentos del Perú encontramos venezolanos. Nosotros no por esto los vamos a discriminar, por el contrario, tenemos que aceptar y ayudar. Obvio que en toda, tristemente, en todo grupo siempre hay gente buena y gente mala. Y también tenemos que saber distinguirlos, pero no poner a todos en el mismo saco. En algún momento, recuerdan con la crisis de Alan García, los que tuvieron la oportunidad de vivir en esa época, o cuando entró Fujimori y dio el paquetazo, todo el mundo se quería ir de Perú. Y pasaban los reportajes en España, pasaban los reportajes en Chile, pasaban los reportajes en Venezuela, de la cantidad de peruanos que habían y que éramos discriminados porque nos veían como lacra. Sí, porque también salieron muchos peruanos malos. Pero nosotros no podemos discriminar por ningún tipo, de ninguna manera, ¿correcto? Ni social, ni por estudios, ni por edad, ¿no? Chicos, salto de acá, esto no es para ti, o sea, no, esa es una forma de discriminar. O de repente, ay, estamos conversando. No, mira, allá viene la solterona. No, que no venga a nuestro grupo. Y estamos discriminando porque la persona no se casó, ¿no? O porque de repente no nos gusta su forma de vestir o su forma de verse. Señores, lo que estamos tratando ahora ustedes ya lo saben de memoria porque se conversa mucho al respecto. Lo que no debe existir es la discriminación de ninguna clase, absolutamente de ninguna, ni violencia de ninguna clase. ¿Correcto? Adelante, Henry. Bien, acá tenemos otra diapositiva para poder centrar un poco más las ideas, si es que aún ha quedado algo en el aire, ¿no? Muy bien, tenemos normas, dice, que dan por sentado el control de los hombres sobre las conductas de las mujeres. Bueno, eso ya lo sabemos. Aceptación de la violencia como vía de resolución de conflictos. Noción de la masculinidad unida al dominio, honor o agresión. Recuerdan que, mira, tengo que salvar mi honor porque tú has sido así, y además yo soy muy macho. Y bueno, conmigo nadie se mete y me han faltado. En esta época, ahora estamos hablando de la nueva masculinidad, que ya vamos a trabajar más adelante, porque los roles no es que hayan cambiado, es que los roles se están integrando. Los roles de mujeres con hombres están siendo integrados. Vemos que hay excelentes chefs, ¿no? Y antes, ¿qué era? La mujer era para la cocina, ¿cómo iba a entrar un hombre a cocinar? Vemos que ahora, por ejemplo, Herlis se ha casado hace poco, felicitaciones Herlis, y él ayuda a su esposa, ¿no? Tanto en la cocina como en el lavado, en el planchado, en el arreglo de la casa, porque ambos hacen las labores del hogar. Y eso no quita que él sea menos varón, ¿no? Al ayudar a su esposa. Entonces ahí hablamos de la nueva masculinidad, porque todo esto que estamos tratando, de estas distinciones que existían, ya no existen, señores. Esto ya no existe y ya no debe existir desde ningún punto de vista. Adelante, Harris. Así es, y eso justamente, digamos, en este cuadro que vemos,
lo dividen, como bien explicó Rosario, en 4 puntos, ¿no? Sociales, que es una construcción, una ideología llevada de mal forma. Comunitarios, por ejemplo, hablamos incluso de estatus económicos, que yo tengo trabajo, si tengo dinero, también comienza a ser un tipo de discriminación o aislamiento social, ¿no? A las mujeres, el papel de la mujer, si no te casaste, eres una solterona, y eso te genera un prejuicio, ¿no? Pensar que la persona, digamos, que no se casó porque es una insoportable, o seguro que es así, o quién la va a aguantar, ¿no? Entonces ya vienen, incluso esos tipos de comentarios generan violencia y generaban incluso antes, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Las ideologías antiguas era como si no te casaste, no conseguiste esposo, si no has tenido tu hijo, no has podido desarrollarte, no has logrado tu vida, ¿no? Y era una vergüenza incluso para algún tipo de familia. Los conflictos de pareja, el control del dinero en la toma de decisiones del hombre, ¿no? Como al hombre se le atribuía un papel económico activo socialmente, que era el que él trabajaba, el que traía la plata a la casa, esto hacía hasta cierto punto a la mujer dependiente económicamente de su esposo, porque, digamos, ella decía, no, pero si él se va, ¿con qué voy a vivir? Pero él se va, él paga la luz, él paga la universidad, el colegio de mis hijos. Entonces, es la importancia de que la mujer tenga ese papel económico, ¿no? La factibilidad de que ellas tengan su economía, generen ingreso, genere sus propios medios económicos, de tal forma de que no dependa del hombre, ¿no? Y bueno, los individuales, ¿no? Por ejemplo, ser testigos de violencia en origen de familia o cualquier tipo de cosas de ese aspecto, a veces asusta y mantiene incluso un tipo de discriminación, ¿no? Él sabe, él dijo, ¿no? Entre otros factores, ¿no? Como el abuso del alcohol, todo contribuye a una disgregación, ¿no? Eso es más o menos lo que entienden del cuadro. Enfoque de derechos humanos. Este modelo propone que las causas que originan la discapacidad son preponderantemente sociales, ¿no? No son limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad. Eso es una barrera social, ¿no? Que tenemos que se está cambiando menos mal, ¿no? Para prestar servicios apropiados y para asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad se tengan en cuenta en la organización social. Como antes, uno pensaba que si tenías, digamos, un hijo que tenía un tipo de discapacidad, era muy juzgado por la sociedad, ¿no? Se creía incluso a veces que era un castigo divino, que era porque algo habían hecho y como que en el lado religioso decían, Dios está castigado, mandó a tu hijo así, ¿no? O decían, no, en el lado médico, no creían que esta persona no iba a ser capaz de desarrollarse en el transcurso de su vida. Ahora bien, sabemos que no es así. La ley incluso obliga, por decirlo de una forma, a la contratación, porque esto ayuda a integrar a personas con discapacidad en muchos puestos de trabajo, ¿no? Yo recuerdo hace años cuando era niño, la tienda Wong, ¿no? Inició contratando a personas con síndrome de Down que ayudaban a empaquetar, ¿no? A empaquetar los productos que compraban en los supermercados, ¿no? Y esto ayudaba básicamente a su integración y a que la persona pueda desarrollarse en una vida social, en una vida económica, como cualquier otra persona, ¿no? Es la importancia. Rosario. Muy bien. El enfoque de discapacidad nos indica, bueno, hay leyes, vamos a leerlo rápidamente. A partir del modelo social, las políticas públicas deben adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las múltiples barreras que impiden la inclusión de una persona con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su artículo 2, establece que se entenderá por discriminación por motivos de discapacidad cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Para evitar la discriminación, los estados deben realizar los ajustes razonables correspondientes, tomar las medidas, realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias para garantizar el ejercicio de derechos por sexta parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Esto lo que hace es recalcar lo que comentamos al principio, cuando hablábamos de enfoques, y les decía que no podía haber ningún tipo de discriminación, tampoco a las personas con discapacidad, y la ley los ampara, ya que tienen que poner una sexta parte del personal, sea en empresa pública o en empresa estatal, de personas con discapacidad. Otra cosa, nosotros tenemos que poner, obvio, en el trabajo que la persona con discapacidad vaya a desarrollar, pensando en el tipo de discapacidad que cuente. Porque si bien es cierto, podría ser una persona con discapacidad visual, pero puede hacer una atención de teléfonos, de contestar, ¿no? Una central telefónica o de transcribir, porque una persona con discapacidad visual trabaja a través de audios y trabaja a través de un teclado especial que tiene los puntos tipo braille. Entonces hay muchas formas en que las personas con discapacidad sean integradas a una labor normal. Si hablamos de personas con otro tipo de discapacidades, que puede ser motora, puede ser auditiva, de repente puede ser hasta mental, siempre hay lugares donde se les pueda emplear para los distintos tipos de discapacidad que puedan tener. No olvidemos que cuando nosotros hablamos de discapacidad, no hablamos de personas discapacitadas, estamos hablando de personas con discapacidad, porque son personas que tienen toda la capacidad del mundo para poder seguir trabajando y desempeñándose. Y aún un asunto más, cualquiera de nosotros, Dios nos lo permita, podemos tener algún tipo de discapacidad en algún momento, sea por un accidente, sea por el paso de los años o por alguna enfermedad. Entonces pensemos y razonemos que cuando tratamos a una persona con discapacidad o vemos algún asunto de alguna persona con discapacidad, pensemos que podríamos ser nosotros o podría ser cualquiera de nuestros familiares. Adelante, Harris. Y justamente lo último que decías es cierto, o sea, todos en nuestra vida, hasta cierto punto vamos a tener una discapacidad cuando seamos personas mayores, ¿no? Ya no, quizás no podamos avanzar de la misma forma por nuestra edad, quizás poco a poco perdamos, ¿no? La visión, quizás poco a poco nuestra agudeza del oído no sea la misma. Entonces vamos a desarrollar por una cosa de edad natural, de desgaste natural de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los ajustes razonables, el cual nos va a ayudar a entender lo necesario y la necesidad de los mismos, ¿no? Lo importante de ellos. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los demás. Por ejemplo, podemos ver en nuestra pantalla, hay una vereda, la cual tiene dos cosas muy importantes que pueden notarlas, ¿no? Acá. Por ejemplo, tiene la rampa correspondiente, la cual ayuda a que una persona con discapacidad motora, que sea usuaria de silla de ruedas, pueda desplazarse de forma adecuada, ¿no? Pueda bajar, subir, cruzar las pistas, llegar al paradero, de igual forma como lo haría una persona que no tenga ese tipo de discapacidad. Y de igual forma, no sé si llegan a verlo, acá van a ver a lo largo de la vereda unos puntitos en relieve en el concreto. Estos puntitos ayudan a que las personas que no tienen visión, que no ven, que son ciegos o invidentes,
puedan saber que están yendo en línea recta y que están llegando a una esquina, y esto les ayuda a que ellos puedan caminar como cualquiera de nosotros, ¿no? Que podamos contar con la visión. De igual forma, la necesidad de los elevadores, ¿no? Las entidades, bueno, muchas entidades del Estado no tienen, ¿no? esta facilidad, ¿no? de implementar o tener esto, pero algunos, digamos, bancos, por ejemplo, que en Arequipa, el BCP, todas sus agencias tienen por ley esto. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no tenemos este elevador? Tendríamos que cargar prácticamente a la persona a peso y subir las gradas, ¿no? Cosa que sería riesgoso, ya que si nos falla la fuerza, esta persona puede caer. 1. 2. ¿Qué pasaría? Si nos ponemos en el contexto ahora de COVID-19, estaríamos acercándonos a esta persona y eso sería quizás incluso contagiarnos, ¿no? O contagiarla a ella, ¿no? Entonces tenemos que ver la importancia de esos puntos razonables, de esos ajustes razonables, la importancia de que existan ellos, la importancia de que se crean y se vean, ¿no? Los ajustes correspondientes que hay que hacer. A eso nos referimos justamente, y esto es amparado, ¿no? por el artículo 2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es importante considerar eso al momento de hacer una estructura, incluso, ¿no? de tener una oficina, ¿no? Tener esa consideración. Vamos a ver un videito que nos va a ayudar a entender un poco más lo que nos referimos con ajustes razonables. Los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones necesarias que sirven para garantizar a la persona con discapacidad su desenvolvimiento en el trabajo en igualdad de condiciones. Los ajustes razonables se hacen para cada persona con discapacidad en particular, siempre y cuando no supongan una carga desmedida para el empleador y no se consideren como un elemento de accesibilidad universal. Son importantes para facilitar la postulación a un puesto de trabajo y para desarrollarse de manera eficiente en el mismo. Asimismo, facilitan la participación en programas de entrenamiento y actualización laboral. En esta sección encontrará los siguientes contenidos. ¿Qué son los ajustes razonables? La normativa que lo regula, así como las entidades que están obligadas a implementarlos. Conceptos clave como apoyo o accesibilidad, así como la relación entre ajustes razonables y accesibilidad universal. Procedimientos para implementar ajustes razonables, tanto en el proceso de selección como durante la relación laboral. Sugerencias para que su implementación sea exitosa. Beneficios tributarios para las empresas. Y conocerás el banco de casos con experiencias concretas y resultados positivos en la implementación de estos ajustes. La implementación de ajustes razonables favorece la inclusión sostenible de personas con discapacidad en el trabajo, de manera que puedan desarrollar todo su potencial y contribuyan con efectividad en la vida productiva de nuestro país. Bueno, este pequeño video nos ha ayudado a profundizar un poco mejor los ajustes razonables que tienen que ser también de forma razonable, como lo dicen, ¿no? O sea, no es por el hecho de que, digamos, si tengo una persona con discapacidad que trabaja en mi empresa, no voy a, digamos, a adecuar a todos ellos, ¿no? Hay formas, ¿no? que se pueden manejar para que esta persona pueda desarrollarse, ¿no? Recuerdo, estuvimos haciendo clases, con una universidad privada en la cual una persona con discapacidad nos dijo que qué malestar tenía ella era clase, ¿no? Tenía sensores, tenía todo, no podía ir. Pero las carpetas no le permitía sentarse. Y entonces, como no permitía sentarse, como ya ahí en silla de ruedas, ella tenía que agarrar y hacer sus clases o sus apuntes en sus piernas, anotar, ¿no? Entonces la universidad vio a bien hacer un tipo de pupitres que sean utilizados no solamente por personas con discapacidad, sino con personas que no tengan un tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, carpetas tipo escritorio, donde ella podía acercarse con silla de ruedas y poder hacer sus labores, ¿no? De tal forma de que no sea, pues, incómodo para ella, no estar agachándose, escribiendo, ¿no? Ahí vemos un ejemplo claro de un ajuste razonable o de un ajuste universal, ¿no?
Ahora, lo bueno es que el Estado ya está implementando, ¿no? Por ejemplo, si tu empresa pensó de buena forma, cumple esto, beneficios tributarios, ¿no? Y eso ayuda bastante a motivar, ¿no? A motivar este cambio y hasta cierto punto, no solo motivar, sino recompensar este cambio y hacer que nosotros tengamos más presente esto, ¿no? Rosario. Así es muy importante la accesibilidad en las distintas oficinas, en los distintos centros de trabajo, sobre todo de atención al público, ¿no? Como lo comentó hace un momento Herlis, en estas oficinas debe haber una adecuada rampa o un adecuado elevador para que las personas puedan acceder. Llegando a este punto, me gustaría mucho la participación de ustedes y que me comenten, por favor, en forma abierta, los que deseen participar, qué tipos de accesibilidad hay en sus trabajos, en sus oficinas, en sus dependencias. Si tienen estas rampas, si tienen esta accesibilidad, si tienen de repente estos carteles de seguridad, de salida, de máximo de personas. Sería bueno, ahora sí me gustaría escucharlos a todos si es posible. ¿Quién se anima a participar? Bueno, si ninguno se anima, voy a tener que llamarlos por lista. A ver, Wilbur, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estás? Wilbur, una preguntita. Primero, ¿cuáles son tus nombres completos? Wilbur Yanasupo Huicho. Perfecto. Cuéntanos, ¿en qué sede trabajas tú? ¿Cómo es tu trabajo? Y si tienen acceso hacia rampas. Sí, licenciada, justo tenemos una rampa por una altura de 1 metro aproximadamente y una pendiente será pues de 60. Ya. Y contamos con, claro, eso es la más larga que tenemos y aparte en el interior tenemos como 3 rampas, pero son como para cuatro peldaños, ¿no? Correcto. Dime, ¿y este acceso a dónde está? ¿En la entrada misma? Sí, a la entrada está el más grande y los más pequeños están en el interior del ambiente. Correcto. Me preguntaba en qué institución, licenciada. Yo trabajo en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en Parque Sucre. Ah, perfecto, perfecto, Wilbur. Dime, tu nombre es con O al final, ¿verdad? Como está escrito. Wilbur, así es, licenciada. Perfecto. Porque acá me pusieron Wilber, entonces Wilber. para tu certificado para corregirlo. Wilbur. Perfecto. Gracias, Wilbur, por tu participación. Listo, Carlos, te licenciada. toca Buenas llamar a noches. alguien. A ver, vamos con Alan Román. Te paso para toda asistencia. Buenas noches, Alan. ¿Estás en sala? Como les dijeron por el chat, la asistencia era obligatoria y se va a tomar en 2 partes de la clase, ¿no? Pero nosotros hemos coordinado con Rosario y la única forma de estar viendo que están presentes es con las intervenciones, ¿no? Por eso siempre les indicamos quién quiere intervenir, quién quiere acotar algo, y la única forma de saber que están al otro lado, ¿no? Ya, entonces pasemos con el siguiente, Freddy, Jorge Luis, adelante, te escuchamos. Jorge Luis Bueno, ante todo, Ramírez. muy buenas noches. Buenas Sí, noches. ante todo, muy buenas noches. Les hablo de acá de la sede de Puquio. Mi nombre es Jorge Luis Ramírez Quispe. Bueno,
acotando sobre la accesibilidad que están refiriendo, acá en la sede de Puquio contamos con lo que es con el juzgado mixto, el juzgado de paz letrado, el juzgado penal. Es una sola, es un solo edificio que no tiene lo que es las rampas, ¿no? Para las personas con discapacidad. No contamos con rampas, pero sí contamos con letreros de aviso, del ánforo y, y con todas las medidas de bioseguridad. Perfecto. Y dime tú, ¿cómo ustedes, ante la presencia, digamos, de un usuario de silla de ruedas, cómo suplen, ¿no? Porque debe haber gradas, ¿cómo suplen esa deficiencia estructural, esa Ah, barrera no, estructural? ¿Cómo? lo que nosotros hacemos y dirigirnos hacia las oficinas de la Secretaría para poderles referir que hay una persona discapacitada para que el personal baje a atender a la persona. Ok, claro. Porque, Suplen la deficiencia, claro, sí, ah, correcto, ya. Está bien tu claro. intervención. Gracias por tu intervención. ¿Algo más que agregar? Sí. No, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, está bien tu intervención, nos ayuda a visualizar, ¿no? In situ, ¿no? En el lugar de los hechos, como se dice, las deficiencias que tuviesen estructuralmente, ¿no? Tienen que bajar un especialista, la audiencia, o el secretario, o el juez, el caso, ¿no? Movilizarse, pero no es la idea, ¿no? No es la idea de que se haga esto, ¿no? La idea es que la persona con discapacidad, ojo que es el término adecuado, persona con discapacidad, no persona discapacitada, este, tenga el acceso, ¿no? Al igual que cualquier otra persona que no tenga una discapacidad, ¿no? A las oficinas pueda subir, movilizarse, sacar sus copias, ir a los servicios higiénicos. Es lo ideal, ¿no? Lamentablemente aún nos faltan muchos cambios estructurales, nos falta mucho por hacer, ¿no? En estos temas de estructura, sobre todo, ¿no? Para poder tener una buena eh, estructura que nos permita movilizarse, que las personas con discapacidad se movilicen de una forma adecuada, de una forma libre, por decir una forma, no tenga que estar, uno estar pendiente de que baje o no baje, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos avanzando en ese tema. Rosario, te toca llamar a ti a alguien más. A ver, una última persona para que haya un aporte en este tema. Roxana. Hola Roxana, buenas tardes. Justo salió. Ya, no hay problema. Entonces vamos a llamar a William. William Félix. ¿Cómo estás? Buenas tardes. William no está en sala. Ok. Roxana no está y William no está. Muy bien. Uno más entonces. Percy Segarra Espinosa. No, tampoco está. Estuvo hace un momento. Roxana figura acá como que estuviera, ¿eh? A ver. Judy Alarcón Alarcón Huerta. está levantando la mano, sí. Sí. Adelante. Adelante, Antonio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Antonio Alarcón Orcaya. Yo trabajo en Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en sede San Miguel. ¿Puedo hacer un comentario acerca de accesibilidad? Bueno, dio a mi entender todo lo que es accesibilidad, todas estas infraestructuras, la adecuada atención a los discapacitados. Bueno, se puede hacer una sensibilización mayor desde el gobierno. Nosotros somos personas muy alejadas a nivel de eso. Si bien es cierto, en todas las provincias del país, la infraestructura no están adecuadas. En muchos
muchas infraestructuras son alquiladas, no es del Poder Judicial. Caso de San Miguel. Son 4 juzgados y locales son alquiladas en el segundo piso. Todas son gradas, en los cuales de alguna manera con discapacidad visual, auditiva, son pocas, no son mínimas. Son mínimas, a las 500 hay uno. Pero sin embargo, sí hay. Que los cuales sería bueno todo esto, que tome en consideración el gobierno regional, bueno, pues no, el gobierno nacional, los mismos altos funcionarios de Poder Judicial, a fin de que tomen en cuenta, ¿no? De acuerdo a la ley. Debemos tener infraestructura adecuada para poder atenderlos, más que nada a la población de este ámbito. Ustedes saben que muy bien nuestro país es pluricultural. En las zonas tierrandinas, la mayoría son quechua hablantes. De repente muchos trabajadores, muchos funcionarios no entienden quechua, solo hablan castellano. Y del mismo Ayacucho, ¿no? Son muchos paisanos que son nacidos acá. De repente, por algunos motivos, ya no entienden quechua. Por lo tanto, allí ya nace la discriminación. No, allí ya nace que no hay pues equidad del género. Entonces son cosas que suceden. Y estas cosas, la capacitación muy bien, el curso muy bien, pero todos estos temas deben ser dirigidos, ¿no es cierto?, a nivel de jerárquico, a nivel de, como te digo, los gobiernos regionales, quienes lo hacen, infraestructura, gobierno nacional, quienes lo diseñan, porque bueno, la ley está ahí, la ley está, lo tenemos, pero te lo aseguro, 99% de infraestructura en zonas rurales no cuentan con esas características, con esas técnicas. Eso sería mi participación por el momento. Buenas noches. Gracias, Antonio. Gracias, realmente. Es cierto lo que nos comentas. En las zonas más alejadas, en las zonas rurales, como tú dices, en las zonas donde las personas son quechohablantes, son las zonas más olvidadas, que realmente el gobierno no le interesa llegar mucho, no le pone interés, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, es labor también de nosotros de hacer valer nuestra voz. Dentro del trabajo que nosotros desempeñamos, aunque parezca muy pequeño o muy olvidado, también podemos poner nuestra voz de alerta y pedir y solicitar a nuestros jefes en los cargos que tenemos, a las personas que tienen un mayor rango. Nosotros podemos allí estar pidiendo y solicitando para que ellos a su vez pidan a quien tenga que hacer estas mejoras, ¿no? Lastimosamente, respecto a la política en el Perú, ya sabemos cómo anda, ¿no? Hay mucha corrupción, realmente no se preocupan de las necesidades de la gente que lo necesita, los más allegados. Por eso son estos talleres. Estos talleres son para sensibilizar, estos talleres son para que nosotros seamos más empáticos, para que nos pongamos en el lugar del otro. Esa es la idea de estos talleres. Y estos talleres también se hacen llegar a lo que son jueces y magistrados. También se está tratando lo que es la sensibilización, porque es importante, como lo dices Antonio, o sea, ¿de qué nos sirve solamente nosotros estar en esto si no se escucha más allá? Esa es la voz. Nosotros, ya el hecho de que sus jefes, de que las personas que están a cargo de lo que es personal, de lo que es ayuda social, se interesen en que ustedes tengan estos talleres que son gratuitos para ustedes, ¿no? Y los tengan. La idea es que ustedes los aprovechen al máximo, ¿no? A veces a mí me da mucha pena, me disgusta un poco ver cuántos inscritos son y que no todos lo aprovechan, ¿no? Mañana más tarde se les da el mismo taller, pero se les cobra. ¿Y qué decimos? No puedo acceder porque no tengo el ingreso necesario para yo poder acceder a un curso así como me gustaría.
pero cuando lo tenemos se dan cuenta que no lo aprovechan. Perdón que estoy saliendo un poco del tema, pero es que es importante que nosotros nos capacitemos para poder tener voz. A sus compañeros, a los que conozcan que no han ingresado, díganles que aprovechen ahora, ¿sí? No siempre tenemos las mismas oportunidades. Y esa es nuestra lucha, de que todos tengamos las mismas oportunidades de conocimiento, de sabiduría, de accesos. Esa es la idea de estos talleres. ¿Verdad, Gerlis? Así es. Y justamente al comentario que nos hacía el señor antes, es triste porque, Antonio, ¿no? Es triste que es una realidad que se replica, ¿no? La falta de acceso, ¿no? Hemos estado ya en otras sedes trabajando y es un repitente eso, ¿no? Que los locales son alquilados, y la mayoría no tiene sus accesos o no se puede modificar por el mismo hecho de que son alquilados, ¿no? Lamentablemente nos falta mucho por hacer, creo, y tiene muchas cosas englobadas, ¿no? Pero poco a poco se va trabajando, ¿no? Cursos como estos están dirigidos también a jueces, magistrados, fiscales, estamos trabajando con personal técnico también de Poder Judicial, estamos trabajando también con universidades, ¿no? Donde salen los profesionales, ¿no? Entonces, si a veces no se alcanza a todos, digamos, acá estamos escritos más o menos 26, estamos entrando 13, repliquen ustedes, ¿no? La información que puedan tener durante estos cursos, ¿no? Para que contribuyamos de alguna forma también, ¿no? Con este conocimiento que no pudo ingresar o alguien que no estuvo en el curso o no se inscribió, nosotros tenemos esa labor también, ¿no? Vamos a hacer un videito para profundizar un poco y entender lo que vamos a desarrollar. Realmente los problemas a los que se enfrenta son problemas que tienen que ver con la discriminación y una discriminación que se produce en muchos niveles, pero sobre todo quizá la discriminación más relevante tiene que ver con la manera todavía en la que la sociedad entiende la discapacidad y a las personas con discapacidad. En el proyecto participan 6 universidades. La Universidad Carlos III, el Instituto de Derechos Humanos, es la universidad que lo lidera. Lo que hace es centrarse en la Comunidad de Madrid y en el ámbito de los aspectos que consideramos que favorecen la inclusión de las personas con discapacidad y, por lo tanto, afecta a temas de movilidad, a temas de educación, a temas de ocio, a temas de participación. Entre las actividades y metodologías que utilizamos en la investigación, realizamos lo que llamamos las clínicas jurídicas. Es una metodología docente, ¿no? Pero que permite de alguna manera recibir casos reales, denuncias reales o situaciones de posible discriminación reales y abordarlas. En España y en la Comunidad de Madrid también pues existe una normativa muy avanzada y precisamente lo que más se necesita, además quizá de cambiar algunas normas, es concienciar y sensibilizar a la sociedad, entender que las personas con discapacidad intelectual pues son personas que igual de capaces que cualquier otro y que quizá lo que necesita es algún tipo de apoyo y ser capaces de construir esos apoyos. Así es, como vemos, este video nos demuestra, ¿no? La importancia también de contribuir, ¿no? De muchas formas a que esta brecha cada vez sea más chica, ¿no? Más corta y más adelante incluso desaparezca, ¿no? Saber las medidas que uno debe tomar, saber las cosas que uno debe hacer, ¿no? Y justamente eso vamos a desarrollar también a lo largo de esta semana, los protocolos de atención, por ejemplo, cómo dirigirnos, ¿no? Cómo actuar de una forma diligente, de una forma correcta. Ya está. Rosario. Muy bien, hemos llegado al final de las diapositivas. Ahora queremos mayor participación de ustedes para saber qué tanto
nos han prestado atención. Me gustaría que levantaran la mano para participar, para no estar llamando y de repente que no haya respuesta. Así que, no sé, ¿quién quiere participar? Me gustaría saber, sobre todo, quiénes han tenido la oportunidad de atender a personas con discapacidad y qué es lo que han sentido, qué sensación les ha dejado, que como nos dijo Juan hace un momento, ¿no? Me quedó una satisfacción de poder atender, de explicar una y otra vez a un adulto mayor y hasta que entendió, ¿no? Y ese gracias, señorita, es tan satisfactorio. Eso es lo que quisiéramos nosotros saber. Quienes han tenido la oportunidad de atender a personas con discapacidad y qué es lo que han sentido. A ver quién se anima a participar. Wilbur, sí, adelante. Nuevamente, mi nombre es Wilbur, licenciada. Excelente, Wilbur. Mira, el asunto era, más antes no contábamos con las rampas. Y aquel entonces, yo voy elaborando acá en la corte más de 10 años. Y cuando venía un personal discapacitado, digamos, en silla de ruedas, lo que hacíamos es cargar con toda la silla, ¿no? Había 2 adelante, 2 atrás y era, claro, hay personas que son de, como digo, son pesantes, digamos, ¿no? Y otras personas que son livianas, pero los pesantes a veces sufríamos porque son varios grados que tenemos que subir. A veces le tocaba a la audiencia, digamos, en tercer piso, hasta el tercer piso tenía que subir, pues. Y acá en la institución, claro, nos gustaría que lo habilitaran un ascensor por parte en tercer patio, digamos que en tercer patio lo que tenemos 3 pisos, ¿no? Para facilitar el ingreso a las salas, sobre todo. Claro, cuando es firma, lo llamamos al secretario para que traiga el cuaderno acá a la puerta y hacerlo firmar, pero cuando es en audiencia sí o sí tenemos que subir. Y también hay personas, como mencionaba mi compañero Antonio, acá en Ayacucho mayormente o a nivel nacional, somos personas pluriculturales, ¿no? Son quechua hablantes mayormente acá en Ayacucho y para atenderlo a ellos tienes que tener bastante paciencia, tratar de hacer entender, porque hay muchos ciudadanos, así mayormente de la chacra, vienen con esa, digamos, con esa mentalidad de rabia, que por qué el juicio, ¿no? Entonces tú no puedes enfrentar a esas personas. Para eso estás como servidor público, para hacerlo entender y calmarlo, ¿no? A palabras, no discutiendo, sino hay que tomar ciertos, digamos, habilidades para conversar con la persona, dónde está tu caso, todo, hacer entender y dirigirlo al dicho juzgado o caso contrario, darle el número para que se comunique, ¿no? Hay muchas personas por su mismo causa de juicio vienen alterados. Eso sería todo mi participación, licenciado. Gracias. Es así. Wilbur, perdón, Wilbur, antes de que te vayas, ¿qué sensación te queda al final de atender a estas personas? Bueno, la sensación es, normalmente como es mi trabajo, también tengo que cumplir, licenciada. Yo trabajo en el área de seguridad, custodia y vigilancia. Y nosotros mayormente estamos en la puerta orientando a las personas a que van a ingresar, qué trámite van a realizar, y en dónde tienen su audiencia, todo eso, ¿no? De acuerdo a eso, también mi trabajo mismo me obliga para poder acceder juntamente con ellos. Así. Claro. Qué bueno, Wilbur, muchísimas gracias, ¿ves? Eso nos ayuda mucho más a ampliar y a ver el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Que sí, además de que tiene que ser un trabajo con mucha sensibilidad, un trabajo de empatía, ¿no? Además tienen que hacer un trabajo de fuerza para poder, como tú dices, levantar a estas personas que algunos pesan más que otros, pero sí, que es difícil. Gracias, Wilbur, por esa labor. Listo, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Importante la labor que ustedes desarrollan porque ustedes son el primer filtro, ¿no?
Cuando uno va al Poder Judicial, el personal de custodia, seguridad, o resguardo, como se denomine, son el filtro donde uno va a preguntar, ¿no? Como bien nos comenta Wilbur, la mayoría, bueno, quien va al Poder Judicial es porque tiene un problema pendiente, ¿no? Sea de índole penal, familiar, civil, laboral. Entonces, no va a ir con el mejor ánimo, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿por qué tengo que estar acá? Va renegando, va frustrada, ¿dónde queda la sala? Uy, ya que se me hizo tarde, me han citado a las 9, ya son las 9, si no llego, ¿qué pasa, no? Entonces, ustedes como primer filtro, ustedes que son ahí, quienes están en la puerta, quienes están en los pasadizos, en las salas de audiencia, son justamente quienes van a tener que lidiar con los usuarios, ¿no? Que van a tener que enfrentar cada diferentes circunstancias, ¿no? Por eso mismo, aprovechen este curso y ayúdennos con sus experiencias. Así es. Jo. Juan, adelante. Te escuchamos. Buenas noches nuevamente con todos los participantes, compañeros. Bueno, la experiencia antes de la pandemia, por decirlo así, con respecto a los juzgados de familia y civiles que tienen una infraestructura de 5 pisos, donde es evidente la necesidad de estos accesos a personas con discapacidad. Para comentarles, ¿no? Vienen personas o han venido personas con este tipo de situaciones por audiencias. Entonces las salas se encuentran en los 5º y 4º pisos. Lo que se ha hecho es buscar mecanismos de solución, como acercarse a la secretaría o a los despachos para hacer de conocer que hay personas que necesitan entrar a las audiencias. Lo cual los mismos magistrados han bajado con los secretarios para poder atenderlos a los señores, ¿no? En el caso de los juzgados de familia, se había habilitado una sala de audiencia en el primer piso, que está incluso a 5 o 6 metros de la puerta principal, que son pasos nada más. Entonces, donde se estaba atendiendo a estas personas. Y preocupa porque las personas vienen con ese anhelo de justicia, de administración de justicia, que es el Poder Judicial, y buscando soluciones a los muchos casos que ellos llevan. Entonces, en este caso de los juzgados civiles y de familia, es necesario, creo yo, que se pueda implementar este tipo de mecanismos, ¿no? A ciertos plazos, si es mediano plazo, corto plazo, pero que se tiene que dar. Entonces, esa es mi participación. La sensación que uno tiene, como decía el compañero Wilbur, porque somos los primeros que recepcionamos a los usuarios, es la preocupación, es estar con los usuarios a veces ellos en su derecho de renegar, puesto que es una norma y es una ley que ellos tienen acceso a este tipo de apoyo, ¿no? En su condición, y no poder solucionarlos por completo. De igual forma, las personas de la tercera edad también, no por tener una discapacidad, pero sí por la propia edad, no pueden acceder a los pisos altos. También se ha tratado de darle solución con el mismo mecanismo, ¿no? Que bajen los servidores públicos al primer piso y puedan atenderlos a los señores. Igualmente litigantes, igualmente la variedad de personas con este tipo de situación. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Excelente realmente tu aporte y sí es realmente muy encomiable. Les vuelvo a repetir la labor que ustedes realizan de que la gente pueda tener el acceso a las sesiones, ¿cómo se dice, Herles? Audiencias o A las diligencias. audiencias, ¿no? Que necesitan. Realmente gracias, muchachos, porque ustedes son una pieza fundamental en todo el trabajo que se desarrolla, ¿no? Como en el caso de Juana, que nos decía que ella era la recepcionista, la persona que recepcionaba, que podía diligenciar también. Son trabajos, realmente es la primera imagen del Poder Judicial. Como ustedes se porten hacia los demás, esa es la imagen que se va a dar. De ustedes depende que esa persona que viene malhumorada, de repente, no malhumorada porque, bueno, esté loco, sino por el mismo problema que tiene,
pueda llegar a esa audiencia más tranquilo, más relajado, o pueda llegar a entregar el documento realmente en paz, ¿no? Pero si viene y se enfrenta con ustedes y de repente tienen un maltrato, entonces también van a entrar mucho más fastidiadas y es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso porque nos pone de mal humor, nosotros ponemos de mal humor a la siguiente persona y así vamos rodando. Si nosotros tratamos bien en el primer paso que damos, esta persona va a tratar bien al siguiente y así. Acuérdense de eso. Nuestra vida es un círculo, ¿no? Y todo lo que nosotros hagamos ahora por los demás, otras personas nunca son las mismas. Vamos a recibir exactamente lo mismo. Hermes. Así es. A ver, una intervención más. ¿Quién falta intervenir? De forma de que también tengamos todo ya. Estamos casi por finalizar el taller el día de hoy. ¿Alguien más que desee intervenir en forma independiente, sin ser llamado? Podemos, lógicamente, volver a escuchar a las mismas personas que han intervenido antes, no hay ningún problema. Bueno, yo les voy a contar una historia que me parece muy bonita, muy simpática. Por ejemplo, ¿para qué hacemos nosotros coach? ¿Qué significa coach? Coach significa entrenador, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es de que las personas que nos escuchan sean mejores personas de aquí en adelante. Hagamos las cosas mejor. Aprendamos un poquito más sobre pequeños detalles. Entonces, muchas veces nosotros los coaches lo que hacemos es contar historias. Historias para que nos queden y con las que podamos meditar más adelante. Yo les voy a contar una pequeña historia. Había una vez un hombre, antes los pueblos eran muy aislados, ¿no? Y los pueblos tenían unas entradas así grandes y el pueblo era dentro de estas murallas. Entonces siempre había gente en las puertas. Y llega un hombre a uno de estos pueblos, a estas puertas, y hay otra persona ahí sentada, ¿no? Él dice, oiga, hombre, le dice, ¿y este pueblo cómo es? Este pueblo donde yo estoy viniendo, ¿no? Entonces el hombre que está sentado lo mira y le dice, ¿de dónde es el pueblo de donde usted viene? ¿Cómo era? Ay, le dicen y me pregunte porque yo, por eso me he ido de ese pueblo porque la gente es muy belicosa, la gente le encanta pelear, le encanta discutir, la gente es mala, ¿no? Entonces el hombre lo mira y dice, mire, no le aconsejo que entre, porque este pueblo es exactamente igual como usted lo describe. Ah, ni se diga, yo no entro aquí. Y se fue el hombre. Al rato viene otra persona y al mismo hombre que estaba sentado le pregunta, dice, buen hombre, buenos días. Le dice, ¿me podría decir cómo es el pueblo? No, porque, bueno, estoy de tránsito y quería entrar, pero me gustaría saber cómo es su gente. Y le hace la misma pregunta y le dice, ¿y cómo es el pueblo de donde usted viene? Bueno, le dice, yo he tenido que viajar porque tenía que hacerlo. Pero el pueblo de donde yo vengo, la gente es muy buena, es muy bondadosa, se ayudan los unos a los otros. El trato es muy amable. Si usted necesita algo, siempre va a haber alguien que lo ayude. Mire usted. Ah, le dice, lo felicito. Mire, le dice, pase usted, porque este pueblo es exactamente igual como usted lo describe. Sea usted bienvenido. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que no es el sitio donde nosotros vamos. Es como somos nosotros en los sitios donde estamos. Si nosotros somos buenas personas, si nosotros tenemos buen carácter, si nosotros, a pesar de la adversidad, del maltrato, que de repente venga alguien, siempre vamos a tener esa semblanza tranquila, tengan por seguro que las personas que traten con nosotros van a cambiar y se van a ir muy contentos y van a decir la siguiente vez que tengan una audiencia, yo quiero ir y quiero encontrarme con ese señor que me atendió,
porque qué persona tan amable. Yo me acuerdo que estaba ofuscada, pero este señor me tranquilizó, me indicó las cosas como eran, pero con un talante tan tranquilo, tan amable, que da gusto regresar. Esa es la enseñanza, muchachos, del día de hoy. Y tenemos unas palabras claves para cada día de la semana, ¿sí? En este caso, Herlis, tú eres el indicado para la palabra clave. A ver, vamos a preguntar primero, ¿cuál creen que podría ser la palabra clave del día de hoy? Que hemos tratado, guía, referencia a nuestras diapositivas. ¿Pueden escribirlo o decirnos con el micrófono abierto? Juana, que intervino el día de hoy. A ver, Juana, ¿estás en sala? Sí, sí. Ok, Juana, dinos, ¿cuál crees que podría ser la palabra clave del día de hoy? De acuerdo a lo que he escuchado a mis compañeros, y tienen mucha razón, los chicos de seguridad del Poder Judicial de Ayacucho son muy amables, tienen un trato, nos apoyan bastante. Estoy abrumada con la gente y ellos vienen y me dicen, ¿qué puedo hacer? Le apoyo en esto y hay ese apoyo de los chicos. Trabajamos con ellos en equipo, ellos te apoyan, están a tu lado para apoyarte. En eso de las rampas, en el Poder Judicial en Ayacucho, realmente pues en la sede central hay una rampa y dos para el segundo patio, uno y para el tercero, y después los tienen que cargar. Pero en la sede Quinoa no tenemos las rampas, nada. Pero, ¿qué hacemos, no? Llamamos por teléfono, le decimos acá hay una persona incapacitada, entonces el personal viene y, por decir, para la legalización de firma, lo hacen abajo, en el primer piso. Y la mayoría de las personas con discapacidad, no sé si es mi imaginación, pero vienen renegando, vienen amargos, con ganas de explosionar, pero uno tiene que, ya con los años de experiencia que yo tengo, a lo menos, lo tengo que bajar bonito y tratarlo bien, los calmo, y al final se van ya por calmados. Ya cuando los atiendes bien, las personas vienen con todos los problemas, porque dicen, ¿por qué a mí me han abierto un proceso si yo no he hecho nada? Entonces, ¿tú qué haces? Tienes que suavizar, tienes que atenderle bien, tranquila, le explicas cómo es su proceso y se van tranquilos. Eso es lo que hacemos aquí en Ayacucho, en la mesa de partes, los chicos de seguridad, les damos solución a sus problemas, en otras palabras. Eso es lo que... Claro, una adecuada orientación, claro, así es, Juana. Exacto, eso es lo que hacemos. Correcto, gracias por tu intervención. Pero, Juana, un momentito, no te vayas, por favor, todavía. ¿Qué palabra para ti sería la ideal para el tema del día de hoy? Sería la amabilidad, el compromiso que tiene uno con el público. Uno tiene un compromiso, no es tanto el dinero que a ti te pagan, sino es el afán de ayudar a la persona y tu satisfacción que tienes como persona. Excelente, Juana, mil gracias. Muchas gracias. Roxana, adelante, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Con respecto a la pregunta de qué palabra podríamos rescatar en esta noche, me atrevería a decir la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de estas personas que muchas veces, como ya mi compañera lo ha dicho, vienen cansados por el mismo proceso que es muy largo, y más aún con este tema de la pandemia. Para ellos es, por no decirlo imposible, muy difícil de acceder a los jueces. Le comento, yo estoy trabajando en la sede Progreso, en Ayacucho, la Corte de Ayacucho, y si bien los jueces cuando tienen audiencia, ellos son los que bajan hasta el primer piso, en donde es la oficina de mesa de partes, sin embargo, es muy necesario aumentar la infraestructura, hacer poner bastante énfasis en ese tema, porque
quieras o no, ellos necesariamente tienen que subir al segundo o tercer piso para poder de repente leer ellos mismos los expedientes, poder conversar con el secretario, con el juez, y para ellos es imposible porque no tenemos rampas hasta el segundo o tercer piso. Entonces, como ya reitero, la palabra que podríamos destacar en esta noche sería para mí la empatía. Gracias. Roxana Gutiérrez, cierto, ¿no? Tú eres. Sí, Roxana Gutiérrez Amasifuen, de la Corte de... Auxiliar administrativa, ¿sí? Acá dice, nos han pasado. Sí, sí, auxiliar administrativo. Sí, trabajo también en la mesa de partes. Perfecto. Es importante lo que nos dice, gracias por tu intervención. En la medida, digamos, en este caso, ¿no? Puede el juez bajar, para poder cumplir la audiencia, la diligencia, ¿no? Eso se puede hacer en una sala, generalmente, que no tiene una carga procesal, o sus audiencias no son tan seguidas, ¿no? Pero a veces, digamos, la demanda de algunas sedes o de algunas salas es demasiado congestionada, donde el juez a veces no va a poder bajar, subir, bajar expedientes, adecuar la sala, o si es muy grande, ¿no? O hay muchas audiencias que cumplir con la sala que está ocupada, ¿no? Pero se puede, ¿no? Se puede manejar de esa forma actualmente, ¿no? Es lo importante. La palabra de hoy día, sí, es empatía. La vamos a dejar como empatía. Empatía es importante, ¿no? Han encontrado el trasfondo del taller a ser empáticos, ¿no? Empáticos con los usuarios, empáticos con los litigantes, con los abogados, aunque nos cueste mucho ser empático con los abogados, somos muy renegones a veces, ¿no? Pero la empatía nos ayuda a ponernos un poco en el lugar del otro, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro, como se dice. Muy Sí, bien, Rosario. entonces nuestra palabra es empatía. No la vamos a olvidar porque toda la semana vamos a trabajar con estas palabras. Muy bien, creo que con esto no sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo, chicos. Creo que no. Por favor, vamos a prender todas nuestras cámaras, ¿sí? Para tomar la foto de rigor. Por favor, prendamos todas nuestras cámaras. De paso que los vamos conociendo. Gracias, es. Roxana. Gracias, Juan Andrés. A ver, vamos a tomar la foto. Wilmore, Walter, Antonio, Juana, ¿cómo están? Buenas noches. Qué diferente, ¿no? A verlos. Alarcón, Antonio. Qué diferente es verlos. Ok. Vamos a tomar la foto. Alan, muy bien. Perfecto. Vamos a tomar la foto para que va a ser parte del informe y también para corroborar que estamos ahí, ¿no? Agradecerles su atención el día de hoy, agradecerles su activa participación. Nosotros nos volvemos a reunir el día de mañana, 6 de la tarde, para No desarrollar... olvidemos, minutos antes de las 6 para poder empezar a tiempo. Más bien aprovechen si tienen alguna duda, algo que ya en la noche ustedes o mañana estén pensando, comentando entre ustedes, para que mañana lo traigan y lo pongamos en tapete y absolvamos cualquier duda que hubiera. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias nuevamente, que tengan una linda noche, que Dios les bendiga y a seguir con esa buena labor que desempeñan. Así gracias. es. Buenas noches, hasta luego, nos vemos mañana. Gracias. Cuídense. Hasta mañana. A ustedes. Chao. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.